hermoso. Buenas noches, quiero brevemente darles un mensaje que se titula Encuentre tu lugar en misiones. Encuentre tu lugar en misiones. Templo Bautista Timás es una iglesia que apoya misiones, como ustedes lo saben. 51 misioneros y obras misioneras que estamos apoyando y queremos aumentar más. Queremos hacer más, no es suficiente. Tenemos un promedio, para que ustedes entiendan, de 4 millones y medio, casi 4 millones y medio por mes que nosotros tenemos que recoger para misiones. Es bastante. Yo podría agarrar ese tipo de dinero y usarlo para otras obras aquí en la iglesia, pero nosotros como iglesia sabemos que cuando nosotros hacemos la obra del Señor, Dios se encarga de nosotros. Y esa ha sido nuestra filosofía, en la cual nosotros queremos hacer la obra del Señor primero, y Él se encarga de nosotros. Y el pasaje de hoy en la noche es un pasaje corto, pero se encuentra en Marcos capítulo 16, versículo 15, muy conocido por muchos. Y dice así la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa. Te damos gracias por el privilegio de poder tener conferencias de misiones como esta, en la cual hemos disfrutado la música, los testimonios, las predicaciones, Señor, y lo más importante, hemos disfrutado el estar unos con otros. Y yo te pido, Señor, que nosotros podamos continuar haciendo la obra que tú nos has mandado hacer. Te pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando leemos este versículo, entendemos que es un mandato, igual como la Gran Comisión. Es un mandato que Dios nos ha dado. ¿Pero qué es un mandato? Es una orden. Una orden que nos da a nosotros nuestro jefe y comandante, que es Jesucristo. Es un mandato en el cual nosotros debemos de obedecer. Hay un misionero que vivió en los años 1812, más bien ese fue el año que él murió. Él se llamaba Henry Martyn. Y Henry Martyn fue un misionero particular porque él en su tiempo de misionero tradujo el Nuevo Testamento en 3 idiomas. Y él murió en Turquía. Pero lo curioso de este hombre es que su ministerio solo fueron 6 años. Y él murió a la edad de 31 años. 6 años y tradujo el Nuevo Testamento en 3 idiomas. Es increíble. Y una de las cosas que él dijo es que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de las misiones. Cuanto más nos acercamos a Él, más intensamente nos convertimos en misioneros. Y yo creo que es cierto. La intensidad de la obra de misiones alrededor del mundo, el amar a misioneros, apoyar a misioneros, dar a misiones y ser un misionero es la regla para medir tu espiritualidad. Medir qué tan espiritual eres. Porque es imposible decir yo amo al Señor si no amas las cosas del Señor. Hermano, hemos dicho a través de todas las predicaciones esta semana, el latir del corazón de Dios es misiones. Y es importante que nosotros como hermanos, como parte de la familia de Dios, debemos estar nosotros involucrados en misiones. Es hora de que nosotros, la iglesia, quitemos la actitud de yo y más bien tener la actitud de las necesidades de otros. ¿Qué es lo que las otras personas necesitan? Y no lo que yo quiero. A mí me da tristeza, sinceramente, hermano, voy a decirlo. Pero a veces sentando aquí al frente, una de las cosas que no me gusta es cuando se cantan canciones y uno ve la letra y dice, wow, qué canción más bonita, la letra, solo escucharlo. Y hay unas así, yo no lo canto. Les voy a decir una cosa, la música no es para usted. La canción no es para usted. La canción, la música es para Dios. Y uno tiene que ya dejar de pensar, es que a mí no me gusta. ¿A usted qué le importa? No, más bien pensar en Dios. Y más bien cuando la gente canta, hermanos, yo he visto gente moverse, ser movidos por el Espíritu Santo cuando otros están cantando y están adorando al Señor. Yo creo que es importante. Y recuerde que nosotros somos embajadores en este mundo. Y la gente nos está viendo. Pero en la iglesia es diferente. No, en la iglesia también hay gente que nos está viendo. Yo creo que es importante tener esa actitud.
Ese pasaje, Marcos capítulo 16, nos da tres cosas importantes que quiero brevemente hablar de ustedes en esta noche. Primero que todo, la palabra de Dios demanda nuestro involucramiento en esta obra de misiones. Estas son las últimas palabras del Señor Jesucristo. Esas palabras que nos dio a nosotros antes de que Él partió a estar sentado a la diestra del Padre. ¿Qué nos dice? Ir por todo el mundo. ¿Hacer qué? Predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Que Él vino a este mundo, Él vivió entre nosotros, tuvo hambre, tuvo sed, estuvo cansado, todo lo que nosotros pasamos, Él lo pasó. Y después fue juzgado, llevado a una cruz, derramó su sangre por usted y por mí, fue enterrado y al tercer día resucitó como Él dijo que iba a resucitar. Y ahora está en la diestra del Padre. ¿Por qué lo hizo? Las buenas nuevas es porque lo hizo por usted y por mí, para traernos a nosotros la salvación. Y eso es lo más hermoso que uno se pone a pensar. Y nosotros debemos llevar ese mensaje a todos. Hechos capítulo 1, versículo 8, lo hemos usado muchas veces, lo dice mismo Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Dónde tenemos que ir? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ya el domingo pasado hablé un poquito de esto. Este es nuestro Jerusalén. Judea es, si podemos ir a provincia. Samaria es el lugar donde no queremos ir. A veces usted es sapricista, usted no quiere ir a La Juela o Heredia. Pero ¿sabe qué? Debemos de ir. Porque los samaritanos eran gente que los judíos no querían ir a conocer, no querían tener nada con ellos. Pero es donde Dios dice, hay que ir, donde usted no quiere ir. En Michigan, nosotros tenemos una rivalidad muy grande contra Ohio State, que es el estado de la par. No puedo hablar mucho de eso porque mi esposa es de ese estado. Pero hay una rivalidad muy grande entre los dos equipos. Este año, otra vez, mi equipo ganó, gracias a Dios. Después de mucha oración, ganamos. Y mi hijo, mi esposa, ese fue su regalo de Navidad. Y después dice, hasta lo último de la tierra. Qué increíble escuchar pastores, porque hay pastores insensatos que dicen, cuando yo alcance Jerusalén, entonces voy a hacer el resto. No han leído la palabra de Dios. Porque cuando usted lee capítulo 8 del libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y Samaria, salvo los apóstoles. Cuando la iglesia no hace lo que Dios les ha dicho que tienen que hacer, Dios mete mano y dice, no quieren ir, ahora sí van a ir. Ojalá que eso no nos pase a nosotros. Ojalá que nosotros seamos un país en el cual una iglesia que siempre estemos obedeciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es importante entender eso. No solo eso, dice también Mateo capítulo 13, versículo 38, la primera parte dice, el campo es el mundo, dice Jesús. El campo es el mundo. Nunca ha sido más fácil para el evangelio, que sea proclamado que hoy en día. Nunca ha sido lo más fácil. Hoy en día es fácil hacerlo. Tenemos más herramientas que el mismo apóstol Pablo. Tenemos internet, podemos hacer videos, tenemos medios sociales. Hermanos, hay tantas herramientas que nosotros podemos usar para la honra y gloria del Señor, para proclamar lo que Cristo hizo por usted y por mí. Pero la iglesia nunca ha estado más pobre en ser activo como hoy en día. Somos más pobres. Preferimos ver videos y no mandar videos. Preferimos hacer cosas para nosotros y no para otros. Hermanos, necesitamos entender que Cristo viene pronto y no hay mucho tiempo.
debemos estar trabajando. ¿A quién les habló Cristo? Dice ir. ¿Quiénes? Nosotros. Eso es un mandato exclusivo. Todos necesitamos de ir. Debo proclamar las buenas nuevas. ¿Dónde debo ir? Por todo el mundo. Dios ha llamado a algunos a ser misioneros vocacionales, pero todos debemos de proclamar las buenas nuevas. Esto es un trabajo que todos tenemos que hacer. Si somos creyentes, somos seguidores de Cristo y somos sus discípulos, nosotros tenemos ese deber de llevar la palabra de Dios a todos, sin excepción. Número 2, nos enseña este pasaje que el trabajo de Dios define mi participación. Cristo nos dio trabajo para hacer. Es un trabajo espiritual, en un reino espiritual, para hacer lo que es un asunto espiritual. Eso significa que requiere personas espirituales para hacer este trabajo en el poder espiritual, para poder hacerlo. Nosotros tenemos que entender que es algo que cada uno de nosotros debemos estar participando. No hay ninguna persona que sea creyente que no tenga el Espíritu Santo morando en usted. Y si usted tiene el Espíritu Santo, significa que ya el poder del Espíritu Santo está en su vida. Significa que yo debo ser la persona que estoy testificando. No hay excepción. Recuerdo una vez un compañero de la universidad llegó a mi cuarto, casi llorando. Él se llamaba Tommy. Tommy dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan triste? Dice, yo tengo la habilidad de hablar, yo tengo la habilidad de pensar, yo puedo agarrar el carro, ir a manejar el carro aquí en la ciudad, yo puedo hacer muchas cosas, pero yo tengo un hermano que tiene dificultades. Él no puede manejar, él no puede hacer esto y lo otro. Pero hoy me contó el director donde él está en una escuela especial que él está yendo ahí en la ciudad de Chicago evangelizando. Y yo con toda la habilidad no lo estoy haciendo. Hermanos, es un trabajo de todos. Y debemos estar nosotros activos hoy en día. Debemos estar haciendo la obra que Dios nos ha llamado. Es una participación en la cual todos debemos estar involucrados. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, nosotros debemos hacer la obra del Señor. ¿Pero sabe lo que pasa? Muchos de nosotros decimos, no puedo. No puedo. Pero en verdad lo que está diciendo es, no quiero. No quiero. No quiero hacer ese trabajo de compartir con mis compañeros en el trabajo, de decirles a ellos que Cristo murió por ellos. O por un familiar, no quiero decirles a ellos tampoco. Porque qué vergüenza. Se van a burlar de mí. Hermano, yo creo que hay que entender que nosotros debemos de temer a Dios más que temer al hombre. Mayor es Él que está en mí que Él está en el mundo. Y así debe ser nuestra actitud. No solo eso, es un trabajo serio. Un trabajo serio. Lo que debemos estar invirtiendo nuestro tiempo y vida en la causa para compartir con alguien acerca de Jesús. Yo les reto a hacer de llevar la palabra a una persona este año y compartirlo. Yo no soy uno, y yo sé que muchos de aquí, cada vez que alguna persona, y mi papá lo dijo el domingo, y después el hermano Roberto, y está bien, ellos tienen su forma de pensar, yo tengo una forma diferente. A mí no me gusta decir que todo el mundo son misioneros. ¿A ellos les gustan? Perfecto, somos diferentes. Porque yo creo que el ser misionero es una persona que ha sido llamado directamente, o como yo lo acabo de decir, un misionero vocacional, que Dios ha llamado a ir a un lugar específico. Pero está bien, si quiere uno decir que son misioneros, excelente, hágalo. Hágalo. Lo más importante hay que entender es que aunque usted se quiere llamar misionero o no misionero, usted tiene una responsabilidad como hijo de Dios, como una persona que es discípulo de Cristo, de llevar la palabra de Dios a todos. A todos.
Mateo capítulo 4, versículos 17 y al 21, dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andaba Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Y ellos entonces dejaron al instante las redes, les siguieron. Pasaban de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejaron al instante la barca y a su padre le siguieron. Hermanos, para ser un discípulo de Cristo significa que hay que hacer un realineamiento completo del enfoque de nuestras vidas. Hay que cambiar. Nuestro enfoque tiene que ser diferente. Nuestro enfoque no debe ser: ¿cuánto de educación necesito yo para poder ganar mucho dinero? O cuánto, lo que sea, el área que usted piensa, debemos de reprogramarnos y entender que la causa más importante que hay en este momento es la causa de Cristo, de llevar el evangelio a cada persona que no lo tenga. Ese es nuestro enfoque, de llevar las buenas nuevas a cada persona, ser pescadores de hombres. Si usted ha pescado, usted sabe que no siempre que usted está pescando va a pescar algo. El otro día que estaba en los Estados, un hermano estaba en su casa y él tenía atrás una poza bien grande, un laguito ahí, y me dice, yo le dije: ¿hay peces? Hay un montón de peces. Y dice: si usted quiere, aquí está una caña de pescar. Y qué bueno, voy a ir a pescar un rato. 1 hora estuve ahí. Solo mosquitos pegué yo, nada más. A veces no va a haber nada. Pero lo que hay que entender no es si voy a poder pescar o no voy a poder, es la intención de ir y pescar, de compartir. La Biblia dice que así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se ha arrepentido. Lucas capítulo 15, versículo 10. Yo me puse a pensar en ese versículo, porque dice aquí, ve qué curioso, dice que hay gozo delante de los ángeles. Siempre me han dicho: que los ángeles están celebrando. Ahí no dice eso. Delante de los ángeles. Yo pienso, y es mi interpretación, yo creo que es Dios que está contento que uno más, sabiendo, Él sabe todo. Dice: uno más y otro más. Esa es mi forma de pensar. Pero es curioso porque dice delante, no los ángeles. Los ángeles no van a entender la redención, porque la redención era para el hombre. Amén. Cristo murió por nosotros. Pero qué hermoso cuando uno está involucrado en el negocio de salvar almas, salvar vidas de la destrucción. ¿Se acuerdan la historia ahí en Lucas capítulo 8 del endemoniado? Que él mismo lo ataron y él se soltaba, él se quemaba, se cortaba, todo hasta que vino Cristo. Y Cristo lo cambió. Hasta los hombres vinieron del pueblo y lo encontraron él sentado con todos sus sentidos, hablando con Cristo. Y el impacto de ese hombre fue tan grande que él dijo: Cristo, déjame ir contigo. ¿Y qué es lo que dijo Cristo? No, vaya a tu casa y cuéntales lo que ha pasado. Qué hermoso, porque Cristo está en el negocio de cambiar almas. Y lo más importante es que nosotros tenemos una parte en eso. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14 nos habla que hay 2 caminos. Y esos 2 caminos debemos de contarlo. Uno a la destrucción. Es una calle amplia, pero su final es la destrucción. Y después hay un camino angosto, y su final es la vida eterna con Cristo. Número 3, la voluntad de Dios determina mi participación y mi inversión en la obra misionera.
La gran comisión nos involucra a nosotros de alguna manera, en algún lugar, en alguna forma. Dios tiene una voluntad para tu vida. Usted no es alguien que fue por accidente. Dios te creó con un propósito. Como decía mi mamá, me enseñó hace muchos años, usted todavía está aquí porque Dios todavía no ha terminado de usarlo a usted. Pero ya cuando Dios ya dice, ya ha cumplido con el propósito, ahora puedes venir a casa. Voy a poner esta forma. ¿Cuánto a usted le gusta el rompecabezas? Nadie. Bueno, uno por lo menos. Mi pastor me contaba que su esposa, y es cierto porque yo he ido a la casa de ellos, le gusta armar rompecabezas. Es algo que a ella le encanta, estar ahí con su mente activa y lo pone en la mesa del comedor y ahí está poniendo las piezas. Él dice que él llega ahí, lo ve todo, ve las piezas y está ahí por media hora y no encuentra ni uno. Dice, no tengo la paciencia. Entonces lo que él hace es agarra una pieza y lo mete en su bolsillo. Y ya con su esposa ya ha terminado casi todo, pero falta esa una pieza. Dice, mi amor, ya terminé, pero falta una pieza. Ah, ya voy. Y él viene y coloca esa pieza. Ahora sí, yo tuve una parte en cumplir ese rompecabezas. ¿Por qué le digo eso? Porque Dios tiene un plan grande y Él está armando todo. Y ¿sabe qué? Usted y yo somos esa pieza que a veces hace falta. ¿Por qué digo eso? 1 Corintios capítulo 12, versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Hermanos, póngase a pensar lo hermoso que es cuando nosotros somos usados por Dios para su gloria. Y no para mi gloria, es para darle a Él la gloria cuando uno fue todo el rompecabezas. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Cada uno de nosotros, Dios ha puesto aquí para hacer algo. Es hermoso cuando somos parte de eso. Pedro nos dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 que somos piedras vivas. Y dice que ser edificados como casa espiritual para un sacrificio santo. Piedras vivas. No todos han sido llamados para ser misioneros vocacionales. Pero como leí el domingo, y se lo quiero leer de nuevo, Romanos capítulo 10, versículos 12 al 15, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es el Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será, ¿qué? Salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y aquí viene la parte importante. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, qué hermosos son los pies que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Nosotros tal vez no podemos ir. Dios tal vez nos ha llamado a un lugar específico afuera del área metropolitana. Pero podemos enviar. Podemos enviar. Esos misioneros que están con nosotros están trabajando en áreas diferentes a donde nosotros estamos viviendo. En lugares que tal vez, como algunos, cuando yo comento allá en los estados, especialmente en esta época, y me dicen, ¿cómo está el clima ahí en Costa Rica? Soleado, caliente, y ellos están sufriendo con el frío de la nieve. Y sabes que hermanos están allá sufriendo por el Señor, qué bonito, con el sol, y aquí nosotros con la nieve. Pero cada lugar es diferente. Cada ambiente es diferente. Estaba pensando el hermano Dennis que está allá trabajando en Papúa Nueva Guinea, y su esposa Marcela, que ellos nos contaron que para bañarse tienen que ir al río, donde todo el mundo va al río a bañarse.
Claro, él tenía que bañarse con pantaloneta. Y él es un poquito moreno, pero allá ellos, ay, vamos a ir a ver el misionero blanco, cómo se baña. Dice que una de las bendiciones fue llegar a casa y poder meterse al baño, cerrar la puerta, cerrar la cortina y estar en la ducha solo, sin que la gente lo esté viendo. O ir a tener que lavar la ropa ahí en el río. Pero ¿sabe qué? Dios puso en su corazón de ir. Dice, yo no puedo hacer eso. Bueno, ellos sí. Y por dicha nosotros tenemos la bendición de poder enviar sustento para ellos, para que ellos puedan continuar la obra que están haciendo. Podemos orar por ellos. ¿Qué dijeron los hermanos? Oren por nosotros. Podemos escribirles. Cada uno de ellos tiene WhatsApp, tiene correo electrónico. Ustedes hasta pueden llamarlos ahora con WhatsApp. A veces los hermanos de Honduras me llaman a cada rato, a las 1 de la mañana, porque tienen WhatsApp. Pueden uno hablar con ellos, motivarlos. Podemos dar con nuestras finanzas. Hermanos, yo creo que es importante entender. Yo no tengo la estadística aquí, y gracias a Dios que nosotros aquí en Costa Rica todavía no celebramos el Halloween como lo celebran en los Estados Unidos. Pero el año pasado, solo para que se entiendan, en los Estados Unidos, solo para los disfraces, los trajes, dice que gastaron alrededor de 10 mil millones de dólares solo el año pasado. ¿Cómo se gasta a veces en cosas innecesarias? Una de las cosas que yo he aprendido y todavía estoy tratando de mejorarlo cada día es que hay dos formas de entender cuando uno gasta. O es algo que necesito o es algo que quiero. Tenga cuidado, porque a veces usted lo que quiere no es lo que Dios quiere. Pero qué hermoso cuando nosotros podemos apoyar a misiones. Tener un presupuesto y decir, este año vamos a hacer más. Aunque no está ahí, Dios ha puesto en mi corazón, vamos a hacer más. Porque he crecido, me he acercado más a Dios y conozco más a Él. Mi fe ha crecido. Y así yo voy a dar más para el Señor. Es algo en lo cual necesitamos hacer. Un pastor visionero en Canadá, Oswald Smith, dijo una vez, debes ir o debes enviar un sustituto. Debes ir o debes enviar un sustituto. Si usted no puede ir, ayude que otro pueda ir. Ayude que otro pueda ir. ¿Qué te ha llamado el Señor a hacer? ¿Dónde es tu lugar? Efesios capítulo 4, el pasaje que hemos usado. La primera parte es muy interesante y podías hasta sacar un mensaje solo de todo este pasaje, pero dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de qué, de la vocación, como fuisteis llamados. Hermanos, es importante entender eso. Tenemos una vocación, tenemos un llamado, tenemos dones, hemos hablado de eso aquí en la iglesia. Tenemos dones que Dios nos ha dado, que debemos nosotros de estar usándolos. Con toda humildad, mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Un mensaje, un Salvador, un Padre, un Señor. Nosotros también debemos aprender que debemos ser un equipo, haciendo la obra del Señor. ¿Qué es mi lugar? Bueno, les voy a decir. El mejor lugar para el cristiano es estar en la voluntad de Dios. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás buscando lo que Él quiere?
¿Sigues haciendo tu propia voluntad o estás haciendo la voluntad de Él? Esa es la pregunta. ¿Quién es el que estás siguiendo? Solo usted puede contestar esa pregunta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.